Bienvenidos a este nuevo episodio. Somos el grupo 3A y las integrantes son Juliana Sánchez, Solange Salazar, Jennifer Tomicha, Isaura Jiménez y Juliana Barba. Hoy les vamos a hablar de 4 puntos importantes, las cuales son Introducción a la psicolingüística, Escuela psicolingüística, Investigación psicolingüística y manifestaciones clínicas del lenguaje. Buenas, yo soy Juliana Barba y hoy les voy a hablar un poco sobre la historia del lenguaje. A lo largo de la historia, el lenguaje se ha ido perfeccionando las posibilidades expresivas de su forma de hablar. En un principio se basó en la denominación de objetos, después se fue creando su propio sistema de signos, y gracias a la investigación del lenguaje, el hombre pudo alcanzar el grado de abstracción con la que se caracteriza el pensamiento. Historia de la psicolingüística. La psicolingüística es un área del saber entre lingüística y psicología. Su principal objeto de estudio es la relación que se establece entre el saber lingüístico y los procesos mentales que están implicados en él. Factores que tienen relación con el lenguaje. 1. Transición de la transmisión entre el lenguaje y la cultura. 2. Diversidad entre el lenguaje y la cultura. 3. Asimilación sociales entre el lenguaje y la cultura. 4. La relación homóloga entre el lenguaje y la cultura. Lenguaje en la cultura. La lengua se considera como una parte integrante de la realidad social y cultural, y a la vez como un síntoma de esa realidad. Con esto quiero decir que observando cómo las personas se comunican, podemos entender una parte importante de sus normas de comportamiento. Objeto de estudio de la psicolingüística. La psicolingüística se ocupa principalmente de los procesos computacionales, aplicados por el cerebro para comprender y producir el lenguaje. Los 3 procesos primarios que cubre la psicolingüística son: 1. Comprensión de la lengua. 2. Producción de la lengua. 3. Adquisición del lenguaje. Adquisición del lenguaje. 1. Estudio de la adquisición del lenguaje en niños pequeños que están aprendiendo su segunda lengua materna. 2. Estudio de la adquisición de la segunda lengua, la cual se investiga cuestiones como la razón por la que el aprendizaje de una segunda lengua es más fácil aprender para los niños que para la mayoría de los adultos. Mi nombre es Solange Salazar y hoy yo voy a hablar sobre la introducción a la psicolingüística, y los 2 puntos que yo hoy voy a tocar van a ser las dimensiones del lenguaje y la función del lenguaje. Bueno, empecemos por las dimensiones del lenguaje. Estas se dividen en 4 partes. ¿Cuáles son? Que son el lenguaje estructural, el lenguaje formal, el lenguaje comportamental y las funciones representativas. Yo voy a explicar un poquito de cada una. El lenguaje estructural, esta tiene como objetivo comunicarse en forma no verbal y son instrucciones a determinar acción entre ellas. En el lenguaje formal son palabras precisas o expresivas y son de situaciones serias, como reuniones o conferencias. En el lenguaje comportamental, esta remite a un conjunto de actividades que realizan con el lenguaje, como la comunicación, la interacción social y expresiones de emociones. En las funciones representativas, esta habla sobre la realidad, utiliza un lenguaje claro y preciso, como ya sea informes, noticias y documentos. Ahora yo voy a explicar un poco sobre la función del lenguaje, que estas se dividen en 6 partes, que son las referenciales, conactiva, fática, emotiva, metalingüística y poética. En la referencial es cuando utilizamos el lenguaje para transmitir una información referente a algo, como por ejemplo, la manzana es roja. En la conactiva es la función de mandato o pregunta, como por ejemplo, ¿vas a hacer la tarea? Otro ejemplo sería, ¿hoy es lunes? En la fática consiste en poder continuar o finalizar una comunicación. Un ejemplo, ¿me estás escuchando bien? En la emotiva expresa el estado efectivo, ya sea de alegría o de enojo, como por ejemplo, qué lindo que es. Y otro ejemplo sería, qué feísimo. En la metalingüística es el uso de la lengua para poder hablar sobre el mensaje.
Y por último, el poética es lengua literario, uso de metáforas, rimas y etc. En este episodio nos llevará a un emocionante viaje a través de la investigación psicolingüística, explorando la ontogénesis del lenguaje, la adquisición del lenguaje infantil, las técnicas de investigación en alteraciones del lenguaje y el análisis del discurso. Todo en busca de una comprensión más profunda de una de las habilidades más distintivas de los seres humanos, el lenguaje. Esperamos que disfruten de este podcast en el mundo de la psicolingüística. Comenzamos analizando la ontogénesis del lenguaje, es decir, cómo se desarrolla el lenguaje en los seres humanos desde el nacimiento hasta la adultez, pero antes les explicaré qué es la ontología. La ontología es la rama de la filosofía que se dedica a investigar, comprender la naturaleza de la realidad y los conceptos fundamentales relacionados con la existencia. Luego, ¿qué es génesis? Génesis es una palabra que se utiliza en varios textos para referirse al origen, el comienzo o la creación de algo, es decir, un principio. ¿Qué es la ontogenia? La ontogenia es el estudio del desarrollo individual de un organismo a lo largo de su vida, incluyendo todos los cambios que experimenta desde su inicio como un cigoto hasta su estado maduro. Entonces la ontogénesis trata de ver cómo los bebés adquieren habilidades lingüísticas desde una edad temprana y cómo este proceso es crucial para comprender el funcionamiento del lenguaje humano. Luego nos sumergiremos en la adquisición del lenguaje infantil, explorando los hitos y etapas clave que los niños atraviesan mientras desarrollan sus habilidades lingüísticas. Hablaremos sobre cómo los niños aprenden gramática, vocabulario y cómo se comunican con su entorno, lo que nos ayuda a comprender mejor la evolución del lenguaje en los primeros años de vida. La adquisición del lenguaje infantil es un aspecto clave de la psicolingüística y se centra en cómo los niños aprenden a hablar y a comprender su lengua materna. Este proceso es fascinante y complejo, y los investigadores estudian los hitos del desarrollo lingüístico en los primeros años de vida. Continuamos examinando las técnicas de investigación en alteraciones del lenguaje, destacando la importancia de comprender y abordar los trastornos del lenguaje, como la afasia y el tartamudeo. Los psicolingüistas utilizan diversas herramientas y enfoques para investigar estas condiciones y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Las técnicas de investigación en alteraciones del lenguaje son esenciales para comprender y tratar trastornos del habla y del lenguaje, como la afasia o el tartamudeo. Estas técnicas incluyen pruebas de evaluación del lenguaje y terapias específicas para abordar las dificultades lingüísticas. Y como último punto, les hablaré un poco sobre el discurso y su relevancia en la investigación psicolingüística. El análisis del discurso se enfoca en desglosar y comprender cómo las personas utilizan el lenguaje y en la comunicación cotidiana. Esto puede involucrar el estudio de la estructura gramatical, el uso de las metáforas, la pragmática y la interpretación de la intención comunicativa detrás de las palabras. Gracias. Bienvenidos, mi nombre es Juliana Sánchez Méndez. En este episodio les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas del lenguaje. Hoy exploraremos cómo las condiciones neurológicas pueden afectar la manera en que nos expresamos y comprendemos el lenguaje. Como primer punto tenemos alteraciones neurológicas de las funciones expresivo y comprensión. Se refiere a las condiciones médicas que implican negativamente en nuestra capacidad para comunicarnos. Estas alteraciones pueden afectar tanto a nuestras habilidades para expresarnos verbalmente como para comprender el lenguaje, hablado o escrito. Como segundo punto tenemos las causas de estos trastornos del lenguaje. Se dividen en dos categorías. Las causas de los trastornos del lenguaje son los factores subyacentes que contribuyen a las dificultades de la comunicación verbal o escrita.
Estas causas se dividen en dos categorías principales, lo que se clasifican y comprensión. La primera categoría, las causas orgánicas, se refiere a las condiciones físicas o biológicas que afectan el sistema de comunicación. La segunda categoría es las causas funcionales o psicológicas, que abarcan factores emocionales, cognitivos o psicológicos que influyen en la comunicación. En resumen, comprender las causas de los trastornos del lenguaje y su división en esta categoría es un paso crucial hacia la mejora de la calidad de la vida y quienes enfrentan estos desafíos de la comunicación. Como tercer punto tenemos los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son condiciones que dificultan la comunicación verbal o escrita. Pueden manifestarse en problemas para hablar, entender o expresarse. Los trastornos del lenguaje son desafíos significativos en la comunicación humana. Comprender su naturaleza, causas y efectos es fundamental para brindar apoyo y mejorar la calidad de vida y quienes los enfrentan. Como por último tenemos adquisición del lenguaje. Se refiere al proceso mediante el cual los niños desarrollan habilidades lingüísticas a medida que maduran cognitivamente. Pinker, un influencer psicólogo del desarrollo, descartó la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y la adquisición del lenguaje. La importancia de la perspectiva de Jean Pinker en la comprensión cómo los niños adquieren el lenguaje. Su trabajo continúa influyendo en la comunicación y la psicología del desarrollo. Gracias por escuchar este episodio. Esperemos que le haya obtenido una comprensión más profunda de este tema.